Buenas tardes, camaradas, compañeros que nos acompañan el día de hoy en este evento solemne a 130 años del nacimiento de Engels, del fallecimiento de Engels. Estamos el día de hoy conmemorando a un grande del comunismo científico. A pesar de la serie de calumnias que se ha dicho en contra de la teoría científica del comunismo, teoría que retoman grandes luchadores sociales y pensadores como lo fue Vladimir Ilich Lenin, y con el ejemplo de la Revolución Rusa, que pone en evidencia que existe otro mundo, que otra sociedad es posible. El día de hoy nos encontramos rindiendo un homenaje a un gran hombre, un gran pensador que dedicó su vida entera a la lucha y a la causa revolucionaria, a defender a las clases explotadas, a los obreros, a los trabajadores, que sigue siendo guía política y moral, ideológica para los comunistas de México y del mundo. Vamos a dar la palabra a un camarada del Frente de la Juventud Comunista para que pueda expresar unas palabras en este homenaje. Adelante, camarada José María. Bueno, camaradas, creo que podríamos decir mucho con respecto a la figura de Friedrich Engels. Yo creo que algo que es indispensable destacar, ya lo mencionó la camarada Alma, yo quisiera tomar como base este texto del socialismo utópico al socialismo teórico, porque precisamente es algo que tendríamos que reivindicar los jóvenes comunistas, entender que es la ciencia la que nos permite entender cabalmente la realidad en la que nos encontramos para poder caracterizarla correctamente, pero no solo caracterizarla, sino también entender una premisa filosófica indispensable que tiene que ver con el hecho de que es posible transformarla, y que es posible transformarla, pero necesitamos ese entendimiento concreto para poder plantear la táctica adecuada con la cual intervenir. Está de más que hablemos de los múltiples problemas que existen, los vemos cotidianamente, y está de más decir, sobre todo entre comunistas, pues que tenemos que luchar cotidianamente, que no es una cuestión el ser comunista únicamente venir a un acto de pronto en un busto o tomar una bandera, pero tenemos que ser comunistas todo el tiempo y demostrarlo con nuestros hechos, con nuestro comportamiento en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, con nuestros compañeros, comportándonos todos los días como comunistas y sobre todo tratando de empujar a nuestros compañeros de clase por una revolución. No es solamente una abstracción, Federico Engels lo plantea de manera muy correcta en este texto. No es una abstracción, no son simplemente ideas, es una consecuencia del modo de desarrollo de la naturaleza, particularmente lo que nos permiten las leyes sociales, y entender que hay un límite y que esta sociedad, en particular el capitalismo en su fase monopólica actual, ha llegado a ese límite, que están las condiciones dadas para que pueda haber un mundo mejor, donde las múltiples contradicciones que se dan no existan, donde todos estos fenómenos de barbarie, la inmensa pobreza, los millones de personas que pasan hambre todos los días y todas las calamidades que vemos, vas a abrir el periódico o escuchar las noticias todos y cada uno de los días para escuchar de asesinatos, de corrupción, de personas que pasan hambre todos los días y de un sinfín más de calamidades. Yo no quisiera extenderme más, solamente decir que estamos aquí, la Juventud Comunista, estamos presentes, y que estamos presentes además todos los días porque estamos convencidos verdaderamente de la necesidad de una revolución socialista, que somos conscientes de que no basta con el reformismo, de que no basta y de que no son correctas todas estas posiciones de etapas intermedias, que debemos de ir lo que es posible, que es la revolución socialista, y que lo vamos a hacer, estamos dispuestos a todo, y eso quiere decir a todo. De mi parte es todo, camaradas. Yo solamente diría viva Federico Engels. Ahora vamos
reivindicando la figura de Federico Engels, es para mí un evento muy importante. No importa la cantidad que seamos, lo importante es que estamos recordando no solamente a un escritor, no solamente a un sabio, como dijo Engels, no solamente una figura fundamental para nosotros, para los que somos marxistas revolucionarios, sino un hombre que, como dijo el camarada anterior, dedicó su vida, su obra, su pensamiento, sus recursos económicos incluso, a una sola acción, a la revolución socialista. Él combatió muchas cosas, pero lo más importante, combatió el idealismo. Y es un fenómeno que hay que tener muy presente. El idealismo hace que la gente crea en muchas cosas que la burguesía nos hace creer. Engels combatió fundamentalmente eso, el idealismo. ¿Cómo lo hizo? Construyendo el materialismo, construyendo la teoría del socialismo científico. Él, a pesar de que había avanzado mucho en la comprensión de la explotación de la clase obrera, él siempre decía, tengo que estudiar más, creo que es necesario que aprendamos, que discutamos, que estudiemos más. Bueno, camaradas, es una lección que tenemos que tomar nosotros, más en estos momentos en donde predomina la ideología, en donde nos dice que la sociedad se puede mejorar, que el humanismo es el futuro de la sociedad. Ese es idealismo, y contra eso combatió Engels. Pero además Engels es una figura que tenemos que reivindicar, que ha sido atacada muchas veces. Después de la muerte de Marx, el brestenismo, que fue el origen de la socialdemocracia moderna, empezó a hacer una revisión a raíz de los escritos de Engels. Él decía que Engels le había dejado como el legado, el testamentario de su obra. Es una mentira. Pero de ahí se han agarrado la socialdemocracia para decirnos que el marxismo siempre tuvimos que el marxismo está en crisis. Se refieren a alguien en particular, no a Carlos Marx, no se refieren a él. ¿Por qué? Porque dicen que él divulgó vulgarmente el marxismo, cuando todo lo que escribió después de la muerte de Marx fue en la defensa de la teoría del socialismo científico y en contra de las ideas oportunistas y del idealismo político. Eso fue lo que combatió Engels. Por eso es importante que leamos, por eso es importante que sepamos quién fue Engels, y estar aquí reivindicando su nombre ahora en esta sociedad es muy importante. La verdad, felicito mucho. Qué bueno que hayan venido, que estemos aquí nosotros, y de nuevo, como dijo el camarada, ¡que viva Federico Engels! ¡Viva! ¡Que viva el marxismo-leninismo! ¡Viva! ¡Que viva la revolución socialista! ¡Viva! Agradecemos la participación del camarada Piña y pedimos que en nombre del Comité Regional del Partido Comunista de México, el camarada Miguel Uribe, nos pueda dar una palabra. Camaradas, hoy nos encontramos aquí para celebrar este aniversario luctuoso, 130 años, de uno de nuestros guías, uno de nuestros ejes fundamentales, teóricos, ideológicos y políticos, que es el camarada Friedrich Engels. Aquí hablamos de todos sus aportes, pero el camarada Friedrich Engels fue un revolucionario comprometido que buscó siempre dar claridad con la teoría del materialismo histórico, de la dialéctica materialista, que él contribuyó junto con Marx para crearla y desarrollarla, y que esto abrió camino, dio la visión para que se organizara la clase trabajadora. Pero no solamente eso, él también fue partícipe de las luchas de los trabajadores.
Él se sumó a la Revolución Alemana del 48, también estuvo organizando en las barricadas, organizando la defensa, pero también aportó, fue un gran aporte en la cuestión teórica y la comprensión de la cuestión militar. ¿Para qué? Para que la clase trabajadora tuviera claridad y se armara de los principios militares organizativos, para que en ese momento determinado de la toma del poder lo hicieran de la mejor manera, y sirvió estos estudios sirvieron, fueron base, fueron asimilados por el partido bolchevique, por Lenin, fueron sintetizados y fueron efectivos durante la Revolución Socialista en la Rusia y que creó la Unión Soviética. Entonces es importante volverlos a retomar, estudiarlos constantemente y además desarrollarlos. Por eso mismo, ¡viva Friedrich Engels! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista de México! ¡Viva! Agradecemos la participación del Comité Regional y antes de dar la palabra a mi camarada Ángel Chávez, responsable de nuestro órgano central, recordar que una de las lecciones, entre muchas lecciones que nos deja Engels, es precisamente el dar la lucha económica, política, pero también ideológica. Y en ese sentido, pues bueno, el periódico del partido pues ha intentado pues, dar esa lucha, ¿no? También en cuanto a los análisis que hacen de la situación en México. Pues bueno, esa es como una de las importantes que hay que tener en cuenta. Buenas tardes, camaradas, compañeros que nos acompañan, la gente que se va acercando. Este es un acto en homenaje a Federico Engels, uno de los maestros del proletariado. Nosotros, como seguidores de Marx y Engels, debemos tener siempre en cuenta que nuestro partido tiene como objetivo final el derrocamiento del capitalismo. Si Engels escribió sobre elementos militares, si escribió sobre problemáticas como la cuestión de la vivienda, diciendo que no es posible resolverlas en el sistema actual, lo que estaba insistiendo Engels, como hizo con Marx, fue que este sistema podrido que es el capitalismo debe ser derrocado. Ese es un elemento que sale de su obra. Y si leemos atentamente a Engels, la conclusión de los que somos hoy militantes del Partido Comunista de México y los camaradas de la juventud es que el trabajo de nuestro partido es por el derrocamiento del capitalismo. Y en este homenaje a Engels es importante decir que cada una de sus obras aporta elementos para comprender científicamente la realidad social y natural. Podemos ver sus obras donde trata elementos de biología, de química, de física, de matemáticas. Es decir, es un ejemplo de que el marxismo después el marxismo-leninismo toca y toma los elementos más avanzados de la ciencia de la humanidad para poder condensarlos en una explicación que sea científica sobre la forma en que se debe transformar la realidad social, y por tanto saber que las leyes del desarrollo de la sociedad que fueron desarrolladas o fueron escritas por Marx y Engels son a las que nos ceñimos, y por tanto para nosotros en este 130 aniversario sigue siendo vigente la figura de Engels, pero sigue siendo también vigente la lucha por el socialismo y el derrocamiento del capitalismo. Y hay que decir que esto es una cosa que organizaciones que se dicen marxistas han olvidado, porque quieren tergiversar el marxismo diciendo que hay diferencia entre la obra de Marx y Engels, diciendo que hay una separación entre ellos. Esos elementos falsos son dañinos para el desarrollo de una posición revolucionaria. De ahí que nuestro partido recupere la figura de Marx y Engels en conjunto y que enuncie que en este 130 aniversario el Partido Comunista, como continuador de las ideas de Marx y Engels, se propone y proclama que nuestro deber es el desarrollo de la lucha por el socialismo, el derrocamiento del capitalismo, y para esto no vamos a tener en ningún momento ningún elemento que nos lleve a acercarnos a los elementos burgueses. Engels combatió hasta sus últimos días el hecho
de partidos que consideraban que tomando elementos del marxismo podían llevar, por ejemplo Bernstein, a que había la posibilidad de que el marxismo tuviera tal vez una salida distinta al proceso revolucionario. Es decir, las tergiversaciones del marxismo, nosotros nos alejamos de ellas, ya nos han explicado los camaradas en el evento de hace un momento cuáles son algunos ejemplos de esto, entonces no queda más que decir por mi parte que seguiremos dando difusión a la obra de Engels y que viva Friedrich Engels. ¡Viva! Que viva el Partido Comunista de México, continuador del marxismo-leninismo. ¡Viva! Agradecemos para finalizar el evento, damos la palabra al camarada Pavel Franco, miembro del Comité Central del Partido. Buenas tardes, camaradas. En primer lugar, agradecer la presencia de los camaradas de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Expresar aquí nuestra máxima solidaridad con el profesor José Basulto, fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a nivel nacional y particularmente Morelos, que ha sido citado el día domingo por la Fiscalía como parte de un proceso que se ha abierto a partir, entendemos nosotros, de los procesos represivos del Estado mexicano contra la poderosa huelga magisterial que estalló en nuestro país en mayo. Huelga que nosotros saludamos. Camaradas, a propósito del pensamiento de Engels, decir lo siguiente: el fin de semana la Presidencia de la República anunció la integración de la llamada Comisión para la Reforma Político-Electoral, presidida por el excomunista Pablo Gómez Álvarez. Señalar en este punto que, contrario a la tendencia que plantea el Estado mexicano de garantizar las condiciones para entronizar a un nuevo partido de Estado, lo que los comunistas hacemos, siguiendo a Engels, es luchar por los derechos políticos para los trabajadores, para la clase obrera. Y recordemos la gran lucha que dio Engels en el movimiento obrero alemán para que se constituyera un partido propio de los trabajadores, con un programa claro, criticando tendencias como el programa de Erfurt o el programa de Gotha, pero planteando la necesidad de que la clase obrera participe políticamente con su propio perfil y defendiendo sus propios intereses. En ese punto, los comunistas de México vamos a luchar por la conquista de derechos políticos para los trabajadores sin hacernos ninguna ilusión. Sin hacernos ninguna ilusión, pero entendiendo que es una lucha justa que permite acumular fuerzas en dirección de nuestro objetivo programático principal, que es el derrocamiento del capitalismo. También, camaradas, señalar lo siguiente: Engels y también Marx fueron enemigos de las sectas en el movimiento obrero. En un momento determinado, estas aparecieron en el curso de la lucha de clases. Los falangistas, los utopistas, todo otro tipo de sectas socialistas, algunas más radicales, otras más reformistas, pero alejadas del movimiento real de la clase obrera. Tanto Marx como Engels, primero sacando del sectarismo a la Liga de los Justicieros y transformándola en Liga de los Comunistas, después dando su lucha por la creación de partidos obreros agrupados en la Asociación Internacional de los Trabajadores, pero también con un gran movimiento de masas para conquistar las 8 horas de jornada de trabajo, que es algo que todavía en vida logró ver Federico Engels y que lo reconoció como una gran conquista del movimiento obrero. Entonces, nosotros, camaradas, no nos asumimos como una secta al margen del movimiento obrero. Lo que planteamos es que el movimiento obrero tiene que reencontrarse con su propia ideología, que es la ideología del marxismo revolucionario, del marxismo-leninismo. Y para los grandes problemas de hoy, el marxismo se muestra como la herramienta vigente del proletariado. Frente al grave problema para más de la mitad de la población trabajadora de nuestro país, que es la mujer obrera,
El primero en plantear la cuestión de la emancipación es precisamente Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde plantea ese derrotero como un horizonte para el movimiento obrero revolucionario. No habrá emancipación del proletariado si no entra a la lucha la mujer trabajadora, si no entra a la lucha la mitad de la clase obrera de nuestro país, que es la mujer trabajadora. Por eso los comunistas estamos comprometidos con esa lucha a favor del movimiento de emancipación de las mujeres en nuestro país, que se expresa a través de distintos frentes y organizaciones. También, camaradas, señalar que Engels planteó de manera muy clara que todas las afrentas que hacía el capitalismo contra la naturaleza las pagaría el propio ser humano, que sería una de las puertas de entrada a la barbarie. Por eso, hoy los comunistas luchamos por poner fin al capitalismo como una de las maneras de poner fin al asunto del cambio climático, de la destrucción de especies, de la destrucción de la naturaleza. Y no necesitamos levantar ni banderas moradas ni banderas verdes. La bandera roja del socialismo científico representa la lucha de la mujer trabajadora y representa la verdadera lucha por el ecologismo profundo, transformador, radical, y que solo puede comprenderse no en el marco de las regulaciones del capitalismo, sino en el marco del derrocamiento de este sistema. También con Marx y Engels planteamos el movimiento de unidad internacional de los trabajadores, porque un día sí y otro también está la amenaza de la guerra imperialista. 50 focos de guerra imperialista existen en este momento, no solo entre Rusia y Ucrania, no solo de Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Viva, por cierto, el pueblo de Palestina heroico y combativo con el que somos solidarios. No solo los frentes que se abren en el sudeste asiático, 50 frentes, porque una salida del imperialismo y del capitalismo es la guerra, la barbarie. Solo el socialismo puede poner un dique y un fin a la guerra y a la barbarie imperialista. Y para ello no necesitamos levantar la bandera blanca de la paz, también la bandera roja del socialismo científico, igual que en el caso del movimiento de la emancipación de la mujer y de la lucha contra la destrucción de la naturaleza. Y también, camaradas, fueron Marx y Engels los impulsores de un movimiento sindical internacional que inscribiera no solo el asunto de la regulación del trabajo, sino sobre todo el asunto de la abolición del trabajo asalariado. Por eso nosotros somos solidarios con los compañeros que luchan por sus derechos, sea por organizarse sindicalmente, sea por luchar por contratos colectivos de trabajo, sea por luchar contra el charrismo sindical, sea por luchar contra las agresiones del Estado para desvalorizar la fuerza de trabajo vía la agresión al régimen de jubilaciones y pensiones, vía la agresión al derecho de huelga, vía la agresión al derecho de sindicalizarse. Saludamos las expresiones clasistas del movimiento obrero, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores de la salud, de las distintas huelgas que están estallando y que van a estallar en este país, porque en este país no se está haciendo nada desde el Estado, sea del PRI anteriormente, del PAN o con el actual gobierno, por resolver los problemas de la clase trabajadora. Los gobiernos en estos marcos solo buscan regular la economía en favor de los intereses de los monopolios. Y ahí está, camaradas, la lección fundamental de Engels, la revolución socialista, la toma del poder por los trabajadores, la conquista del poder obrero revolucionario. Y en ese punto es nuestro principal homenaje a Engels, seguir la lucha por la construcción de un partido revolucionario, del Partido Comunista, que concentre las fuerzas suficientes para derrocar al capitalismo en nuestro país e instalar en Palacio Nacional la bandera de la dictadura del proletariado y la abolición del trabajo asalariado. ¡Viva el comunismo!
¡Viva! ¡Vivan Marx y Engels! ¡Viva! ¡Viva el socialismo científico! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! El futuro No es capitalista, es el nuevo mundo obrero y socialista. El futuro no es capitalista, es el nuevo mundo obrero y socialista. ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen! ¡Que se alcen las banderas! ¡Que ya viene de nuevo la rebelión obrera!